Muy buenas tardes, es un gran placer estar con ustedes. Mi nombre es Patricia Muñoz G, docente de la Pontificia Universidad Javeriana, y conversaremos hoy sobre un tema de gran interés para el continente y para el mundo hoy día. ¿Cuál es la panorámica de la situación política y económica de los países de América Latina y qué repercusiones tiene ello para el continente? Precisamente la imagen que ustedes están viendo es parte de un artículo que desarrolló la revista Semana en Colombia justo para esta semana sobre lo que podemos llamar crisis, debilidad, transición, pero que de todas maneras devela unas problemáticas en nuestros países que debemos atender y que por supuesto los gobiernos deben resolver de manera oportuna y adecuada. Pero antes de entrar a esa panorámica que bien reflejan las cabezas, los presidentes que aparecen en esta imagen, en esta combinación fotográfica, vamos primero a ver algunos elementos asociados al objetivo de nuestra sesión. ¿Qué nos proponemos como objetivo? Identificar cuáles son los procesos políticos relevantes en América Latina en cuanto al ejercicio de gobernabilidad y de construcción de legitimidad. ¿Cuáles son las repercusiones de estos procesos en el continente? Y para ello, lo primero que les propongo es clarificar a qué nos referimos cuando hablamos de gobernabilidad y cuando hablamos de legitimidad. Cuando hablamos de uno y otro concepto, vamos a hacer alusión a algunos autores desde la ciencia política que nos dan elementos claves para comprender el alcance. Un primer autor, Gianfranco Pasquino. El profesor Gianfranco Pasquino nos define la gobernabilidad democrática como la capacidad de combinar dos elementos sustanciales en el ejercicio de gobierno. De un lado, la estabilidad política y de otro lado, la eficacia decisional. Repito, estabilidad política y eficacia decisional. ¿A qué hace alusión el profesor Pasquino cuando se refiere a uno y otro concepto en su afán de poder definirnos este concepto amplio de gobernabilidad democrática? En primer lugar, cuando se refiere a la estabilidad política, nos habla de la combinación de dos factores. Primer factor, la duración en el cargo de las mismas personas o autoridades que han sido elegidas popularmente o que han sido designadas para tal oficio dentro de las reglas de la democracia en cada uno de los países. Estabilidad, que los mandatarios no sean derrocados, que los mandatarios terminen sus periodos en el tiempo que corresponde, que haya un ciclo de reemplazo de estos mandatarios a través de ejercicios democráticos de votación. Y allí tendríamos que anticipar que los países de América Latina han dado un paso importante en mantener esta duración, en evitar estas caídas de gobiernos o estos reemplazos por golpes militares o por otras manifestaciones sociales. En general, lo que percibimos hoy en el continente latinoamericano es un nivel de estabilidad de los gobernantes que han sido elegidos para ocupar sus cargos y la ausencia de unos golpes militares y dictaduras militares. Y un segundo elemento para poder hablar de estabilidad política se refiere a mantener, a persistir, un apoyo, bien de un partido político, bien de una coalición de partidos, bien de grupos y sectores políticos y sociales que respaldan, que rodean al gobernante popularmente elegido para poder ganar. Ya lo vamos a ver en el segundo punto, que tiene que ver con la eficacia decisional. Entonces, un primer elemento clave para que tengamos en cuenta en el ejercicio de la gobernabilidad democrática, la estabilidad política. Y un segundo elemento tiene que ver con la eficacia decisional. ¿A qué hace alusión este segundo elemento, la eficacia decisional? Hace alusión a la capacidad que tienen los gobiernos de tomar esas decisiones
para eso son elegidos, pero decisiones que deben responder a unos intereses y a unas preferencias de los sectores sociales, de los ciudadanos que los apoyaron. ¿A qué nos referimos con esto? Los gobiernos elegidos democráticamente deben responder a unas demandas, a unas motivaciones, a unas expectativas, a unas necesidades de los ciudadanos que los eligen. En la capacidad que tengan los gobiernos para combinar de manera adecuada, de un lado, la capacidad de responder a las demandas ciudadanas y de otro, por supuesto, a imprimir un conocimiento técnico, un conocimiento de la situación, del contexto para el cual fueron electos, un estudio apropiado de cuáles son las mejores soluciones a los problemas de los ciudadanos, de esa combinación adecuada, de esa adecuada toma de decisiones en lo técnico y por otro lado, de esa capacidad de leer e interpretar a los ciudadanos, vamos a tener un ejercicio adecuado de gobernabilidad. En ese sentido, un autor colombiano, Alejo Vargas, define la gobernabilidad imprimiéndole un elemento dinámico central, una relación dinámica entre gobierno y sociedad. ¿A qué se refiere el profesor Alejo Vargas cuando habla de esa relación dinámica entre el gobierno y los ciudadanos que construyen sociedad? A que deben darse una serie de parámetros, requisitos, elementos, unos de parte de los ciudadanos y otros de parte del gobierno. De parte de los ciudadanos, ¿qué deben aportar para que podamos construir gobernabilidad? Uno, que esas demandas sociales, que esas necesidades que tienen los ciudadanos y que buscan que se les resuelva. Esa necesidad de una escuela, de un centro de salud, de mejores condiciones de seguridad o mejores condiciones de movilidad. Esas demandas que hacen los ciudadanos deben ser tramitadas por las vías institucionales, por las instituciones creadas para ello y por las instituciones encargadas de resolverlas adecuadamente. Un segundo elemento, que los ciudadanos no recurran a las vías de hecho y mucho menos a las vías de hecho asociadas a la violencia para resolver esas demandas. Y un tercer elemento, que haya una aceptación, un acatamiento y una disposición a obedecer las decisiones gubernamentales. Cuando se toman esas decisiones, es importante que los ciudadanos las acepten y esa aceptación va a depender en buen sentido, en buen margen, de la capacidad que tienen de creer, de confiar en el gobierno. A eso es lo que le vamos a llamar legitimidad. Los gobernantes, los gobiernos necesitan construir confianza, necesitan hacerse creer por los ciudadanos, para que los ciudadanos a su vez acepten las decisiones de estos gobiernos. Así es como construimos legitimidad. Pero sigue el profesor Vargas diciendo que de parte del gobierno también se deben dar unas condiciones esenciales para garantizar este ejercicio. De una parte, que el gobierno escuche, dé respuestas, acepte estas demandas de los ciudadanos, y cuando hablamos de demandas son solicitudes, son reclamos, son las manifestaciones de necesidades que deben ser resueltas para que se les puedan brindar soluciones en el marco presupuestal y legal correspondiente. Todos los gobiernos tienen unas limitaciones presupuestales, eso les hace priorizar el gasto público. Los recursos no son suficientes para atender todas las necesidades y esas restricciones presupuestales y legales deben ser tenidas en cuenta, por supuesto, a la hora de satisfacer las demandas, las necesidades que le hacen los ciudadanos al gobierno. Un segundo elemento, que el gobierno actúe de la manera más eficaz posible. El profesor Dieter Nolen, que luego lo vamos a citar en dos puntos concretos, hace alusión a que los gobiernos en Latinoamérica fallan mucho en este punto, en la eficacia, en la capacidad de resolver efectivamente los problemas. Y de ahí se deriva entonces
una falta de creencia, de confianza, de credibilidad, que luego se va a reflejar en problemas de legitimidad y respaldo para estos gobiernos. Y un tercer elemento, que el gobierno respete lo que podemos llamar las reglas de juego existentes o, en un sentido más jurídico, las normas preestablecidas, es decir, lo que conocemos como el Estado de Derecho, el marco legal, el marco jurídico, el marco constitucional en el que todos nos movemos y que previamente nos permite saber cuál es el alcance de esos deberes y de esos derechos. El profesor Dieter Nolen, precisamente, que se los mencionaba hace un momento, dice: la gobernabilidad democrática debe entenderse como una estructura política. ¿A qué hace alusión allí el profesor Nolen? Dice: esta estructura política facilita la legislación, la implementación de políticas públicas para promover el bien común y a su vez retroalimentan la legitimidad del sistema democrático. Cuando el profesor Dieter Nolen hace referencia a esta estructura, entendemos no solo el conjunto de instituciones encargadas de tramitar estas necesidades ciudadanas y de darle respuestas adecuadas, sino entendemos también una serie de elementos sociales, culturales, históricos, económicos, patrones que existen en la sociedad y que, articulados, integrados, le dan a esa sociedad una forma de ser, unas características. Tan ello es así que el profesor Nolen enfatiza mucho en que no basta con hacer cambios institucionales para asegurar gobernabilidad y legitimidad, sino que es necesario consultar la historia de los pueblos, la forma como se toman las decisiones, los elementos sociales y culturales arraigados que construyen una forma de conducta, que construyen una forma de comportamiento y que determinan una forma de tomar decisiones y de relacionarse con nosotros. Por ello, la frase con la que quiero cerrar la estructura conceptual para mostrarles algunos elementos que corroboran estos puntos es precisamente del profesor Nolen. Y miren cómo nos enfatiza el profesor Dieter Nolen la importancia de que los gobernantes no pierdan el norte. Dice: la capacidad científica de hoy puede proporcionar infinitas soluciones técnicas para estructurar la sociedad política, lo que hace pensar en que un sistema de gobierno óptimo depende del rigor con el que se perciben todos los problemas que es necesario prever y la minuciosidad para entender las soluciones adecuadas a ellos. Hasta allí hago un alto. Pareciera que hoy los gobiernos, pareciera que hoy los gobernantes confían más en los cambios técnicos, institucionales, en la creación de nuevos aparatos, organizaciones e instituciones. Pero el profesor Nolen llama la atención en algo. Se olvida con frecuencia que lo distintivo de la política es su carácter humano e histórico. Repito esa frase: lo distintivo de la política es su carácter humano e histórico, y por tanto cambiante, y que las instituciones no son meras excelencias académicas. Las instituciones, las organizaciones, en esencia, deben colocarse al servicio del humano, al servicio del ser humano. Estos planteamientos del profesor Nolen nos van a permitir pasar a mirar los países de América Latina por dentro, a formularnos la pregunta: ¿qué pasa entonces con la gobernabilidad en los países de América Latina? ¿Qué está pasando? Desde Brasil, Venezuela, pasando por Colombia, Chile, Argentina, llegando un poco a los países de Centroamérica, ahí hay gritos, ya no voces, hay gritos de distintos países en que la situación pareciera haberse salido de las manos del gobierno, en que las manifestaciones sociales son frecuentes, en que la inconformidad de los ciudadanos con relación al gobierno empieza a generar búsquedas de destitución del presidente, como el caso de Brasil con la presidenta Dilma Rousseff, o intentos de revocatoria del mandato,
como en el caso de la revocatoria que hoy está en marcha en Venezuela. Lo primero que tal vez podamos hacer es identificar algunos elementos comunes a nuestros países. ¿Qué elementos hemos notado que empiezan o a hacerse presente o empiezan a hacerse mucho más frecuentes en la última década, en particular en los últimos años en los países de América Latina, y que nos lleva a la pregunta: ¿debemos estar hablando de democracias inestables? ¿Debemos estar hablando de una crisis de la democracia en los países de América Latina? Quizás 6 elementos comunes para destacar en el panorama general de los países de América Latina podrían ser estos. Países caracterizados por inestabilidad económica, desempleo, crisis incluso para poder conseguir los productos básicos que caracteriza algunos de nuestros países, y ya veremos país por país. Corrupción, el fenómeno generalizado, el fenómeno arraigado, casi que algunos lo describen como el cáncer de la sociedad, el fenómeno presente en lo público y en lo privado, y que por supuesto dificulta los niveles de desarrollo en nuestros países. Altos niveles de inconformidad ciudadana. Hoy vemos marchas, protestas, intentos de revocatoria, intentos de destitución, la protesta social, los actos de violencia asociados a lo que es legítimo, sano y un derecho de los ciudadanos a través de la marcha pacífica. Estamos asistiendo a una combinación de inconformidad ciudadana que incluso ha llegado a rayar en la violencia en algunos países. Bajo apoyo al gobierno. Si revisamos los niveles de confianza, los niveles de respaldo a los gobernantes, en particular a los presidentes de nuestros países, vamos a encontrar un descenso preocupante, tanto en el respaldo al gobernante como en el respaldo a las instituciones. Violencia, inseguridad en aumento. Los países de Centroamérica, muchas de las ciudades más violentas del mundo se localizan en países claves de Centroamérica: El Salvador, Honduras, Guatemala. En Venezuela incluso tenemos la presencia de algunas de las ciudades más violentas del mundo. Aumento de la violencia y de la inseguridad. Polarización política. Fuertes niveles de polarización. El ejercicio de una oposición que casi no deja gobernar al entrante. Demandas, denuncias, acusaciones de uno y otro extremo que dificultan el ejercicio de gobierno, pero que también minan la confianza y minan la credibilidad en el gobernante de turno. Para citar solo algunas cifras que nos soporten este panorama, que de entrada ya nos colocan de algunas preguntas y preocupaciones, podemos recurrir al estudio de cultura política de la democracia en Colombia y en las Américas, o la POD, Parómetro de las Américas, que aquí en Colombia coordinan los profesores de la Universidad de los Andes y que tiene como aliado académico la Universidad de Vanderbilt. Este estudio que nos muestra, por ejemplo, miremos algunos rasgos de este estudio. Por ejemplo, en cuanto a la confianza en las instituciones en los países de América Latina, tomando en cuenta que el año más reciente, 2014, está en la parte superior. Aquí tenemos un histórico de los últimos 10 años. Una primera mirada a la confianza en las instituciones lo que nos permite ver es que viene en descenso el nivel de confianza en las instituciones. El nivel de confianza en las Fuerzas Armadas, un poco más del 61%. En la Iglesia Católica, aquí se reduce considerablemente y ya estamos hablando del 62 al 58%. Confianza en el presidente, menos del 50%. En las iglesias evangélicas, en las elecciones, menos del 50%. En la Policía Nacional, menos del 50%. Estoy llamando la atención en el último año. En el Congreso y en los partidos políticos, el más bajo. Solo el 22% de los ciudadanos de los países de América
dice sentir confianza en una institución que es central en el ejercicio de gobierno. Los partidos políticos, como correas de transmisión, como elementos que vinculan al gobierno con los ciudadanos. Entonces, una primera mirada en confianza en las instituciones que nos muestran que viene decreciendo y que las instituciones más importantes para el ejercicio de la gobernabilidad no gozan de los mayores respaldos y confianza por parte de los ciudadanos. Una segunda mirada a cómo perciben los ciudadanos de los países de las Américas, América Latina y América del Norte también, el tema de la corrupción. ¿Cuál es la percepción que se tiene sobre qué tan corrupto es el gobierno? Miren ustedes estas cifras preocupantes. Venezuela a la cabeza, con el 80% que percibe altos niveles de corrupción en el gobierno. Colombia en segundo lugar con el 79%. Argentina, Guyana, Perú. Y de aquí hacia abajo, los lugares inferiores de la tabla incluso tienen unos porcentajes altos de percepción, más del 60%. 2014, estudio comparado de los países de América. Es un panorama preocupante porque seguimos asistiendo a un escenario donde los ciudadanos perciben que no hay prácticas limpias, honestas, que hay una corrupción generalizada e instalada que parece hacer parte del ejercicio de gobierno. Una mirada, por ejemplo, y este punto a mí me parece supremamente importante, a la confianza en el sistema judicial, también nos arroja preguntas. La confianza en el sistema judicial refleja que el ciudadano está confiando en que los delitos son investigados, en que los culpables son sancionados y en que efectivamente se les hace pagar con penas o pagar con detención determinada la responsabilidad que tengan en un hecho o en un acto punible. 3 mapitas muy rápidos, solo para terminar esta primera parte. El primero, confianza en los gobiernos locales, tomando en cuenta que los niveles más grises tienen menores promedios de confianza y que los niveles naranja hasta el más intenso son los que tienen mayores niveles de confianza. ¿Por qué en el gobierno local? Porque el gobierno local es el más cercano al ciudadano, porque el gobierno local es el que verdaderamente puede contribuir a la solución de los problemas primarios del ciudadano. El alumbrado público, el parque, la escuela o el adecuado servicio de salud en algún momento. Una mirada a este mapa nos permite identificar cuáles son los niveles de confianza que tienen los ciudadanos en sus gobiernos locales en los diferentes países sur, centro y norte de América. Estos niveles de confianza son importantes en la medida en que el gobierno local es el que guarda mayor cercanía con los ciudadanos. Es el que quizás pueda resolver de una manera mucho más rápida, precisamente por la cercanía, las demandas que hacen los ciudadanos en torno al alumbrado público, a la prestación del servicio de salud, a la búsqueda de espacios de participación. Sin embargo, esa confianza en nuestros gobiernos locales, si bien muestra los tonos naranjas, que son los más positivos en los países de América del Norte, sí muestra en los países de América del Sur unas, digamos, bajas cifras que indudablemente nos tienen que preguntar. ¿Qué ocurre con estos países en los tonos precisamente más oscuros que nos muestran bajos niveles de promedio de confianza en el gobierno local? Un siguiente mapa, y me parece también importante porque hace parte de un elemento constructivo dentro de la legitimidad y la gobernabilidad, tiene que ver con la tolerancia política en los países de América. Y los tonos grises, que están entre 0 y 29% nivel promedio de tolerancia política, que se ubican precisamente en Centroamérica, Panamá uno de ellos, y unos tonos naranjas
claros en los países de Sudamérica que no nos muestran el nivel óptimo que creemos necesitan nuestros países para construir procesos de legitimidad. La tolerancia, precisamente, tolerancia política en particular, es un elemento clave en la aceptación de las ideas del otro, en la capacidad de dirimir por la vía pacífica los conflictos sociales y los conflictos particulares. Y ello nos lleva a la pregunta de cuál es la relación entre estos niveles de tolerancia, bajos niveles de tolerancia precisamente, y los niveles de conflictividad social y de violencia que viven algunos de nuestros países. Un siguiente mapa, el apoyo al sistema político en los países de América. Si lo miráramos de manera comparada con lo que ha sido el histórico en los países anteriores, vamos a notar un decrecimiento, pero ya visto así el mapa, no deja de generarnos una fuerte preocupación. Países donde el apoyo al sistema no supera el 39, aquí tenemos el caso típico de Brasil, y países con bajos niveles de apoyo al sistema, así no tengamos el caso crítico brasilero con lo que hoy está viviendo con su intento de destitución de la presidenta Dilma Rousseff. Por último, con el ánimo solo de mirar ya desde los elementos que le dan vida a lo que llamamos gobernabilidad, legitimidad, de apoyo al sistema político, veamos una serie de componentes y cuáles son las cifras en este histórico entre 2006 y 2014. El apoyo al sistema, que supera un poco más del 50, pero que viene decreciendo en el último año. El respeto a las instituciones se mantiene como un 57. Se debería apoyar al sistema político como un ideal, 56. Cortes garantizan un juicio político, la confianza que se tiene en el sistema judicial de que investigan y sancionan de manera justa, de manera adecuada, 44, por debajo de 50. Derechos básicos protegidos, la seguridad de que el sistema protege unos derechos básicos, menos del 50, y qué tan orgullosos dicen los ciudadanos de vivir bajo el sistema político, 50%. En esencia, todos los elementos que hemos visto nos llevan a un panorama, como decía al comienzo de la charla, que algunos lo llaman crítico, que algunos hablan de una nueva crisis en los países de América, recordando quizás la situación vivida previa a los golpes de Estado, a las dictaduras militares que ya el continente vivió hace algunas décadas. ¿Qué vivimos hoy? ¿Qué pasa en cada uno de los países? ¿Por qué los gobiernos no logran responder adecuadamente a estas necesidades ciudadanas? ¿Y por qué los ciudadanos recurren cada vez más a esas llamadas vías de hecho, vías por fuera de las instituciones, para reclamar, para pedirle al gobierno que cumpla con sus obligaciones? Las invito entonces a que en el intermedio podamos escuchar la entrevista concedida por la profesora Lorena Ruano, directora de la División de Estudios Internacionales del CIDE, a CNN, y precisamente es una entrevista donde en muy poco tiempo la doctora Ruano intenta responder esta pregunta: ¿cuáles son los 5 conflictos que afectan o que afectaron, digámoslo hoy, a América Latina en el 2016? Es una entrevista muy reciente y que da cuenta de cuáles pueden ser esos elementos de crisis que marcaron los países del continente latinoamericano y que hoy tienen unas consecuencias determinadas.